Muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy, a todos nuestros amigos reporteros que mes a mes nos acompañan en esta conferencia de prensa para dar los reportes del sector automotor mexicano y que el día de hoy los saludo con gusto desde Tierra Santa, Coahuila, eh, y que tenemos una muy buena noticia por parte de la industria mexicana de autopartes, que ya le estaremos comentando al término de la presentación de su servidor. Quiero saludar con gusto al ingeniero Guillermo Rosales, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, a licenciado Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, y que nos estarán dando estos reportes tanto de la parte de producción de vehículos ligeros como de la parte de las ventas. Iniciaremos con el licenciado Fausto para dar continuidad con el ingeniero Guillermo Rosales y al final estará su servidor realizando la presentación y el reporte de la industria mexicana de autopartes. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra al licenciado Fausto para que nos apoye con su presentación. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan, amigos de los medios de comunicación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de prensa en la que estaremos reportando lo sucedido durante el mes de marzo y los resultados del primer trimestre de este año 2022. Adelante, por favor. Bien, los resultados que se dieron a conocer esta mañana por parte del INEGI nos presentan que durante el mes de marzo la producción creció un 0.8%, las exportaciones 2.5% y bueno, las ventas ya se había comentado hace un par de días, cayeron un 1.2%. Con respecto a los resultados del primer trimestre, la producción muestra un crecimiento de 3.4%. En exportaciones tenemos una disminución respecto del año pasado, en el periodo de enero-marzo, de 1.8%, y en el renglón de ventas la disminución es del 2.9%. Adelante, por favor. Bien, durante el mes de marzo se produjeron 305.976 unidades. Esto es, como comentaba, un 0.8% por arriba de la producción del mes de marzo del año pasado. La diferencia es de 2.461 unidades. Sin embargo, con respecto a 2019, antes de la pandemia, pues tenemos todavía una producción por debajo de ese año del 12.7%. Es decir, todavía no hemos regresado a los volúmenes de producción previos a la pandemia. Con respecto a la producción del primer trimestre, la producción acumulada fue de 849.045 unidades. Esto es un 3.4% por arriba de lo producido el año pasado. Sin embargo, aún nos mantenemos un 15.1% por debajo del 2019, año en el que en el periodo se habían producido 999.672 unidades. Estamos en un mes, un buen mes de marzo. Sin embargo, pues
Es el primer mes que tenemos cierta recuperación en producción. Pensamos que todavía no podemos hablar de que ya haya una tendencia. Entonces, pues esperaremos todavía un par de meses para saber si esta buena perspectiva se mantiene en los meses consecutivos. De lo producido en este primer trimestre, el 80% se destinó a la exportación. En el caso del mes de marzo, 86% de lo producido fue destinado a la exportación. Siguiente, por favor. En cuanto a la producción, tanto por tipo como por segmento, tenemos que el 80% de lo producido en el periodo, enero-marzo, correspondió a camiones ligeros, el 20% automóviles, y de la producción de camiones ligeros, el 49% fue de vehículos de uso múltiple, el 31% pick-ups, 13% autos compactos y 5.4% de autos subcompactos. Siguiente, por favor. Estos volúmenes de producción, pues bueno, nos llevaron a que tuviéramos una capacidad de ocupación de la capacidad instalada, valga la redundancia, del 87%, comparado con el 70% promedio del año pasado. Siguiente, por favor. Por lo que hace a las exportaciones, el mes de marzo de este año se exportaron 262.494 unidades, un 2.5% por arriba de la exportación del año pasado. Esto es 6.375 unidades más. Sin embargo, pues con respecto al 2019, previo a la pandemia, aún nos mantenemos un 19.4% por debajo de las exportaciones de aquel año, en donde se exportaron 325.703 unidades. Por lo que hace al periodo, el primer trimestre de este año, se exportaron 680.992 unidades. Esto es 1.8% por debajo del año pasado y un 19.2% por debajo de lo sucedido en 2019. Es todavía prematuro pensar en que podamos mantener los crecimientos, dependerá de cómo vayan los volúmenes de producción y si esto nos permite pues avanzar hacia adelante con mejores expectativas. Por el momento, pues bueno, reiteramos, fue un buen mes que ayuda hacia adelante, pero habrá que esperar lo que sucede en los próximos meses. Siguiente, por favor. Lo que hace a las exportaciones por destino, tenemos que la región de América del Norte es nuestro principal destino, donde enviamos el 86.6% de nuestras exportaciones en el primer trimestre de este año. Por país, tenemos en primer lugar a Estados Unidos con el 79.6% del total de las exportaciones, en un volumen de 542.111 unidades. En segundo
lugar tenemos a Canadá, que representa el 7% de las exportaciones y un volumen para este primer trimestre de 47,453 unidades. En tercer puesto tenemos a Alemania con el 4.9% de las exportaciones y un volumen de 33,135 unidades. Siguiente, por favor. De las exportaciones, prácticamente en el mismo sentido que tuvimos el reporte de producción, el 80% de las exportaciones fueron de camiones ligeros, el 20% de automóviles, 48% de los camiones ligeros exportados son vehículos de uso múltiple, 32% pick-ups, autos compactos el 12.4% y autos subcompactos el 5.3%. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestra participación en el mercado de Estados Unidos, nuestro principal destino de exportación, en el mes de marzo enviamos 203,709 vehículos a Estados Unidos, un 5.3% más que en marzo del año pasado, cual pues, insistimos, fue un buen mes. Incluso si observamos, México fue el único país exportador a Estados Unidos que presenta un crecimiento durante el mes de marzo. El resto de los países, Alemania, Japón, Corea del Sur, pues tienen disminuciones de dos dígitos. Por lo que hace a la exportación durante el primer trimestre, hemos exportado 542,111 vehículos a Estados Unidos. Esto es una variación positiva del 0.3% respecto a las exportaciones a dicho país el año pasado. Esto pues nos ha permitido para el mes de marzo mantener una posición, una participación en el mercado de Estados Unidos del 16.3%. Y para el periodo enero-marzo también una participación relevante del 16.5% en el mercado americano. Siguiente, por favor. Por lo que hace a la balanza comercial, pues los resultados nos muestran, estamos hablando del mes de enero, los resultados de balanza comercial llevan un rezago de un par de meses. El valor de las exportaciones en enero fue de 33,900 millones de dólares y de las exportaciones automotrices sumaron 8,300 millones de dólares. Esto nos llevó a tener una participación en las exportaciones del mes de enero del 24.3%, que se comparan hacia la baja con respecto a los 2 años previos, donde pues, el porcentaje de participación en el saldo, en las exportaciones totales, fue del rango de 30%. Sí, pues en el mes estamos teniendo una variación de menos con respecto al año pasado del 19.8%. Por lo que hace al saldo, la balanza comercial, el saldo del total importaciones y exportaciones, el total nacional del mes de enero fue de negativo, 6,300 millones de dólares, en tanto que el saldo de la balanza comercial automotriz fue
positiva en 4.700 millones de dólares. O, en detalle, 4.652. Es evidente en los tres casos, pues tenemos una variación, perdón, no en los tres casos, sino en el periodo enero 2022, tenemos una disminución. Sin embargo, en el caso de la balanza nacional, pues el déficit fue de 6.286 y en el caso del sector manufacturero, el déficit fue de 4.687 millones de dólares. Contrasta, pues, el saldo positivo automotriz contra los saldos negativos general y del sector manufacturero. Con esto, si no me equivoco, termino mi presentación, los resultados de este primer trimestre de 2022. Y quedo, pues, a sus órdenes para el espacio de preguntas y respuestas. Cedo la palabra al ingeniero Rosales. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Pasamos ahora a conocer los resultados incluidos en nuestro reporte de mercado interno automotor correspondiente al mes de marzo. En primer lugar, referir que en marzo registramos la tercera tasa anual negativa de este 2022. Tenemos una caída del 1.2% en comparación con marzo del año 2021, con excepción del segmento de vehículos de usos múltiples, que crecieron 25.4%. El resto tienen un demérito en su comportamiento. Es el caso de los automóviles subcompactos, que muestran una caída del 11.7%, los autos compactos que disminuyen 24.4%, los automóviles de lujo, una fase de estancamiento, una contracción del 0.3%, los autos deportivos que retroceden 15.8%. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, los camiones ligeros tienen un cambio negativo del 0.1%. Los camiones pesados que se incluyen en este reporte de dos modelos tienen un retroceso del 34.2%. Con esta caída del 1.2% el mes de marzo del 2022, queda 1.120 unidades por abajo de lo obtenido en marzo del año pasado. Como hemos observado, tanto en términos relativos como en términos absolutos, la mayor caída la tenemos en el segmento de automóviles compactos, que con el 24.4% de disminución equivale a una pérdida de 4.954 unidades, siendo el caso del segmento de vehículos de usos múltiples con el incremento de 7.309 unidades, la que nos dejó en una condición mejor en comparación con el comportamiento del resto de los segmentos. Con estas cifras tenemos un cierre del primer trimestre que nos lleva a registrar la comercialización de 253.382 unidades para una disminución del 2.9%. En este caso, al igual que como revisamos el comportamiento del mes de marzo, el segmento de vehículos de usos múltiples es el único que aporta resultados positivos. Muestra un incremento del 19.5%.
En contraste, los automóviles subcompactos disminuyen 11.6%, los automóviles compactos retroceden 20.8%, los automóviles de lujo caen 9.9%, mientras que los automóviles deportivos tienen una disminución del 3.9%. Los camiones ligeros caen 4.4% y los camiones pesados incluidos en el reporte tienen una tasa negativa del 20.3%. Como pueden ustedes observar en la parte inferior de nuestra lámina, es cada vez mayor el avance que tiene el segmento de vehículos de usos múltiples en el mercado mexicano. Están ocupando ya el 36.9% del total del portafolios que ofrecen las armadoras en México y con esto mostrando, por un lado, una particular decisión de tener una mayor oferta de vehículos incluidos en este segmento por parte de los fabricantes y en correspondencia también una preferencia de los consumidores mexicanos hacia este tipo de vehículos. En contraste, vemos cómo va disminuyendo la participación de los automóviles compactos, que en su momento llegaron a ser la segunda opción de compra por parte de los consumidores mexicanos, muy cerca del primer lugar que ocupaban los automóviles subcompactos, y ahora observamos que se encuentran en tercera posición con el 16.7% los automóviles compactos, muy pegados, muy de cerca con lo que son los camiones ligeros, que ocupan la cuarta posición con el 16.4%, muy consolidados en segundo lugar en cuanto a preferencias por segmentos, los automóviles subcompactos con el 26.8%. En la comparación del mes de marzo con las ventas del mes anterior, el mes de febrero, tenemos un avance del 19.6%, las 95,199 unidades que se lograron comercializar en el mes de marzo, quedaron 15,601 unidades por arriba de lo que habíamos colocado en febrero. En este punto es también importante mencionar que conforme a las expectativas que teníamos en AMDA para la venta del mes de marzo, la cual se ubicaba en 89, arriba de 89,000 unidades, fue más favorable lo obtenido. Todavía cuando hicimos la semana previa una revisión con las asociaciones de marca, se estaba muy cerca del umbral de las 90,000 unidades, por lo cual ante las condiciones que siguen imperando de insuficiencia de producto para nuestro mercado, este dato de las 95,199 unidades, a pesar de que fue menor que marzo del año pasado, fue mejor de lo que esperábamos. No hay un cambio en la tendencia, seguimos manteniendo la expectativa de que en los meses subsecuentes seguirá estando la marca de una insuficiencia de producto y que la demanda que se tiene solicitada va por delante de nuestras posibilidades de surtimiento. Se mantiene un tiempo promedio de espera entre 2 y 3 meses. Claro, hay diferencias en algunos modelos, sin embargo, todas las marcas están teniendo afectación para poder disminuir los tiempos de entrega, y esto como consecuencia de que persisten la falta de producción a nivel global. Se ha venido postergando la recuperación de la industria automotriz en el mundo, y el caso de lo que toca a las diferentes fuentes de surtimiento de vehículos para el mercado mexicano,
no son la excepción. Seguramente nos actualizará Alberto en su presentación cómo vamos en la parte de producción de componentes y los impactos que sigue teniendo esta insuficiencia a nivel global y el caso concreto de la región de Norteamérica. Por lo que toca a los últimos acontecimientos, pues vienen a ser parte agregada de las expectativas de que se irá postergando la recuperación de la oferta y con lo que ha sido el confinamiento marcado para importantes ciudades industriales y portuarias de China, más la incertidumbre causada por el conflicto provocado por la invasión rusa a Ucrania, estaremos viendo en los siguientes meses una consistencia en disminución de la venta de vehículos. La expectativa hacia la última parte del año apunta a una ligera recuperación de la capacidad de abasto y por lo tanto en el balance anual, como oportunamente revisaremos, esperamos que nos encontremos dentro de una fase de estancamiento con datos muy similares de venta en torno a 1.015.000 unidades como lo registramos el año anterior. Con estos resultados de cierre del mes de marzo, vemos que nos encontramos en una posición que nos remonta hasta años bastante retrasados. Nos tendríamos que ir hasta el 2014, entre el 2014 y el 2015, para poder encontrar esta postura de venta, claro, exceptuando lo que fue la drástica caída del año 2020 en que llegó la pandemia. Nos encontramos distantes de manera importante en un orden de el 17%, 17.1% en comparación con los datos del 2017. Y en lo que hace a el cierre del primer trimestre, tenemos una caída del 2.9% y con ello lo que vamos consolidando es la expectativa que para poder retornar a nuestra venta previa al 2020, antes de esta crisis por COVID-19, estaremos llegando a el 2024 seguramente. Habíamos anticipado finales 2023, principios 2024. Hoy estamos viendo con todo esto que pudiera ser 2024 e incluso 2025, como apuntan algunos analistas. Las ventas de los últimos 12 meses están en el orden de 1.007.278 unidades. Podemos ver un retroceso respecto del comportamiento de los meses anteriores y con ello la forma en la que se comporta nuestra gráfica no deja lugar a dudas de la circunstancia en la que nos encontramos. Una lenta, una fase de estancamiento en la que seguimos con ligeras caídas y la perspectiva negativa si tomamos en cuenta lo que acabo de mencionar, la posibilidad de revertir esta caída que tuvimos de manera drástica hace 2 años hasta el 2024-2025. Pasemos a ver lo que toca a aquellos indicadores macro de la economía y que tienen una incidencia importante en el mercado automotor. En primer término, lo que hace a las cifras proporcionadas por el INEGI en el consumo privado, vemos que a nivel de los datos totales hay con los datos
del mes de enero, que son los últimos disponibles, una mejora respecto de lo que fue la situación de arranque en el año 2021, con 7.3% de avance. Sin embargo, cuando vemos nuestra gráfica, pues nos encontramos todavía en condiciones que no nos permiten remontar los niveles de los previos a la llegada de la crisis. Tenemos recientemente publicados los datos de confianza del consumidor para el mes de marzo y en este caso parece que hay ya una mejor percepción de los consumidores, lo cual esperamos que pueda reflejarse en decisiones de compra tanto de vehículos nuevos como usados, aun cuando, como lo hemos comentado, en este momento el principal factor limitativo es la oferta. Es importante que del lado del consumidor pues haya también una predisposición para poder consumir. Y en este tenor, en lo que toca a la comparativa anualizada, el mes de marzo de este año contra marzo del año anterior, tenemos en la disposición para adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo, que muestra una mejoría del 24.4% en comparación con el año pasado. Y en lo que es específicamente la pregunta respecto a la disposición para adquirir un vehículo nuevo o usado de aquí a los próximos 2 años, hay una mejoría del 17.5% en este índice. Igualmente, cuando hacemos la revisión de la confianza respecto al mes anterior, al mes de febrero, en ambos indicadores, tanto en bienes de consumo duradero como en la disposición para adquisición de vehículos, tenemos resultados positivos del 9.6% y del 7.1%. Es importante mencionar que en este dato correspondiente al mes de marzo, podemos observar un comportamiento favorable tanto en la comparativa anual como en la comparativa de muy corto plazo respecto del mes anterior. Habíamos tenido en otros periodos altibajos en los que, si bien era notoria la confianza comparada con la de hace un año, tenía altibajos con el mes inmediato anterior. En mi opinión, esto tiene que ver con los resultados favorables que estamos observando en marzo, con el avance de la situación sanitaria. El movimiento registrado a través de las diferentes plataformas electrónicas nos indican que la movilidad, tanto en medios de transporte público como privado, prácticamente se encuentra ya en niveles similares o incluso en algunos puntos superiores a la prepandemia, y con ello lo que ha sido la sustantiva disminución tanto de contagios, hospitalizaciones y, lo más importante, de funciones, está teniendo un reflejo en la confianza de los consumidores, lo cual para el mercado automotor es una buena noticia. En donde no tenemos actualización para el mes de febrero, el último dato registrado es de enero, es en lo que toca a la inversión fija bruta, y en este sentido, aun cuando el resultado es favorable, arrancamos en el 2022 con un incremento del 2.2% en la inversión fija bruta total, y en la parte de maquinaria y equipo, igual tenemos para lo que toca en el mes de enero una variación negativa del 1.1%, en contraste con el avance de la construcción, que avanza 4.8%.
no dejamos de lado que esto tiene que mejorar de manera sustantiva hacia los próximos años, de tal suerte que podamos aspirar a un mejor crecimiento económico, el cual, como vamos a ver también en la actualización de nuestro pronóstico de ventas, está marcado a la baja conforme a los últimos datos disponibles. Quiero revisar con ustedes el comportamiento del crédito automotriz y en este caso tenemos que la cartera vencida del crédito automotriz otorgado por la banca comercial es del 2.02%. No tenemos información de cómo avanza la cartera vencida en los portafolios de las diferentes financieras especializadas en crédito automotriz. Sin embargo, consideramos que el dato que toca a la banca es una muestra significativa de cómo se comporta en general el crédito destinado a la adquisición de vehículos, y en este sentido tener este indicador en 2.02% después de todo lo que ha significado la crisis que hemos enfrentado los 2 últimos años, considero que es una buena noticia. Reiteramos que, a diferencia de crisis que hemos enfrentado en el pasado, en este momento no observamos una decisión de los bancos o de las financieras de marca por no colocar cartera crediticia. Por el contrario, hay una competencia muy fuerte en el segmento de crédito automotriz y al igual que en lo que son las ventas totales de vehículos, la principal limitante que están enfrentando tanto bancos como financieras para incrementar sus colocaciones tiene que ver con la falta de producto. No obstante, vemos que comparado con los niveles tanto de solicitudes de crédito como de análisis del perfil de los solicitantes de crédito, hay un deterioro del momento actual respecto de los niveles previos a la pandemia. Y esto necesariamente tendrá una incidencia una vez que recuperemos la capacidad de oferta y que quede enunciada de manera más clara el deterioro que han tenido la capacidad de compra y la capacidad de endeudamiento de los consumidores mexicanos, lo cual estará incidiendo en este retraso en la recuperación en el nivel de vehículos vendidos alcanzar niveles similares a los del 2019. Con lo que estamos observando en materia de crédito automotriz, tenemos que la mayor parte de los financiamientos, el 81.7% de la cartera automotriz durante el año pasado se colocó en un rango entre el 9 y el 16%. El mayor número de créditos se está otorgando en plazos entre los 3 y los 5 años, y también hacer la observación que, si bien han habido incrementos en las tasas de interés para la adquisición de automóviles, estos incrementos no van a la par en manera proporcional a lo que han sido los incrementos de la tasa de referencia decretada por el Banco de México. Es decir, la competencia existente en el sistema financiero, más los ajustes a sus procesos por parte de bancos y financieras, han permitido que los incrementos sean menores en función de lo que en un momento dado se hubiera podido esperar que como parte de los efectos de la política monetaria del Banco de México se trasladaran
a las tasas para la adquisición de vehículos. Con los datos que tenemos disponibles en el primer bimestre del año, llevamos una colocación de 94,742 créditos destinados a la adquisición de vehículos y con ello ocupamos una participación del 59.9% de financiamiento respecto a ventas totales, las cuales ascendieron en el primer bimestre a 158,183 unidades. Hago la observación que esta tasa de participación del financiamiento es respecto a ventas totales. Dentro de estas ventas totales están incluidas las ventas corporativas, las ventas de flotillas, las ventas a arrendadoras y por lo tanto, si nosotros hacemos una tasa de participación de financiamiento respecto a ventas menudeo, es decir, las ventas a las familias, esta tasa del 59.9% tiene un incremento que llega casi al 66% y para mayor abundamiento de información respecto al comportamiento del crédito automotriz, saben ustedes, se los recuerdo, están a su disposición nuestros reportes especializados en financiamiento automotriz que cada mes emitimos, como también lo que corresponde al análisis regional que hacemos de manera conjunta con Yeito y Urban Science, que apenas el viernes pasado presentamos a ustedes. En lo que corresponde al análisis de la participación tanto de los bancos como de las financieras especializadas y las empresas de autofinanciamiento, durante el primer bimestre del año tenemos que las financieras especializadas participan con el 78.5% del número de créditos otorgados para la adquisición de vehículos, mientras que las instituciones bancarias tienen el 19.3% de participación. Las empresas de administración de sistemas de autofinanciamiento participan con el 2.2%. ¿Qué es lo que estamos viendo en comparación con el año pasado? Que tanto las financieras especializadas en crédito automotriz como las empresas de autofinanciamiento tienen una leve mejoría, mientras que los bancos están perdiendo 1.2% de participación en la colocación del crédito automotriz. Los datos correspondientes a el incremento de precios de bienes y servicios en la economía mexicana serán dados a conocer el día de mañana para marzo de este 2022 por el INEGI. Entre tanto, y a efecto de poder tener una comparación y una aproximación a lo que está ocurriendo en el mercado automotor, presentamos a ustedes los datos de la primera quincena de marzo. Y con ello, cuando observamos la comparación anualizada del comportamiento de la inflación, vemos que hay a la primera quincena de marzo 7.29% de inflación general, mientras que los vehículos dentro del seguimiento que hace el INEGI tuvieron un incremento del 8.9%. En términos reales, continúa el incremento de precios en los vehículos y esto es consecuencia de los incrementos de producción y logísticos que enfrenta la industria automotriz a nivel mundial. No es un fenómeno exclusivo de la economía mexicana, la inflación imperante. En su caso, lo que toca también al incremento de precios de los vehículos es una condición general en el mundo. Claro, a lo que nosotros toca para el análisis del mercado mexicano, esto genera
una situación de postergación de la recuperación, ya que, por un lado, el que tengamos una alta inflación general requiere de los consumidores erogar una mayor parte de sus ingresos a saldar todo lo necesario para la vida diaria y, por lo tanto, al final de cada mes queda disponible menos recursos para poder hacer frente a un compromiso de pago a través de un financiamiento en un bien de alto valor, como es el caso de la adquisición de un vehículo. Y por otro lado, al estar incrementándose los precios de los vehículos en términos reales, pues genera un factor adicional de dificultad para los consumidores y con ello lo que explicaba hace algunos minutos, en que a pesar de que en este momento el principal factor limitativo de la venta de vehículos es el no tener una suficiente oferta, en el momento en el que hacia finales de este año, principios del próximo, entremos a una normalización de la oferta, estaremos viendo con mayor claridad la debilidad de una buena parte de los consumidores con voluntad para adquirir un vehículo como efecto de esta inflación generalizada. El empleo, con los datos disponibles al mes de marzo, se presentó una recuperación importante. Eso es una buena noticia. En términos generales, hemos recuperado el número de empleos a los niveles prepandemia. Falta ahora que esto se refleje en mayor calidad de los mismos para poder tener un mayor poder adquisitivo por parte de los consumidores de vehículos. Generalmente, cuando revisamos datos oficiales de empleo, se hace mucha mención al incremento de los salarios mínimos. Sin embargo, los consumidores con capacidad de adquisición de vehículos hemos observado un debilitamiento de su capacidad adquisitiva, su capacidad de endeudamiento. Lo que corresponde a la información de la importación de vehículos usados, tenemos con datos disponibles al mes de febrero una sustantiva variación, un incremento sustantivo en el número de vehículos importados en el mes de febrero. Estamos registrando 32,209 vehículos importados, de los cuales se comparan con los 13,409 del año pasado, del mes de febrero del año pasado, y con ello un incremento del 140.2%. Con estos datos y ya acumulando el primer bimestre, tenemos un mes de febrero que tiene un incremento de 20,274 unidades. Igualmente, un alto nivel de cambio, y esto en buena medida se están revisando los datos con el sistema aduanero. Sin embargo, es muy probable que dentro del mes de febrero se hayan incorporado los datos de unidades que estuvieron sujetas a la regularización a través del decreto del 19 de enero de este año, la regularización autorizada por el gobierno del presidente López Obrador, y que todavía estuvieron administrados por la Agencia Nacional de Aduanas México, el sistema aduanero mexicano. Es importante mencionar que a finales del mes de febrero, como ustedes recuerdan, el presidente decidió dejar fuera de la regularización a la Agencia Nacional de Aduanas México y dar esta responsabilidad al REPUVE. Del registro público vehicular no tenemos información disponible del número de vehículos que se han regularizado de finales de febrero a la fecha. Sin embargo, por medio de observación de diferentes fuentes,
incluidos los reportes de nuestros asociados en las entidades en donde se está llevando a cabo la regularización, los propios reportes de los medios de prensa. El proceso de regularización emprendido por el Repube no está fluyendo. Se han ocupado estas semanas, meses ya, en convenios con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para proveer al Repube de espacios físicos donde instalar los módulos, de todo el acompañamiento con equipos y personal. Y bueno, todo esto no hace más que constatar lo que hemos venido diciendo, la falta de capacidades administrativas, de infraestructura tecnológica del Repube para hacer frente a esta responsabilidad y por ello lo que se viene observando que es una falta de control en el proceso de los vehículos regularizados, amén de bajo número de los vehículos que han concluido la regularización, y lo más grave de todo, en todo lo que toca con el estatus de la regularización del contrabando automotriz, es que el número de vehículos que pretenden ser regularizados se ha incrementado de manera sustantiva porque continúan entrando. Es falso que se vayan a regularizar los vehículos únicamente que se encontraran presentes en nuestro país hasta el 19 de octubre del año pasado, como lo dice el decreto, y como lo mantuvo el decreto reformado en febrero, no está incorporado a el proceso que está siguiendo el registro público vehicular forma alguna de verificar que los vehículos se hubieran estado presentes en México antes de octubre, del 19 de octubre del año 2021. De tal suerte que los vehículos que están cruzando en este momento por la frontera de manera ilegal van a ser regularizados si es que así lo deciden sus propietarios. Como ustedes también recuerdan, el decreto menciona que se estarán regularizando los vehículos hasta septiembre de este año, hasta el 20 de septiembre de este año. Se modificó, originalmente era hasta el 20 de julio, y el secretario de Gobernación, desafortunadamente, ha hecho ya declaraciones públicas de compromisos para modificar de nueva cuenta el decreto y llevar su vigencia hasta el 20 de diciembre, justificando el tiempo que se ha llevado en la falta de operación efectiva y al 100% por parte del Repube en la regularización. En términos generales y como conclusión de este tema, puedo decir que el proceso de regularización del contrabando automotriz está resultando un fracaso observado desde la perspectiva de quienes pretenden regularizar ante la incapacidad del Repube para hacerlo, un fracaso desde nuestra perspectiva porque el problema se sigue agravando, se siguen introduciendo vehículos, no hay una sola acción para frenarlo, y un fracaso también por la falta de disposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocerlo y para corregirlo. De tal suerte que lo que esperamos que suceda en los meses subsecuentes es un número cada vez mayor de vehículos ilegales y una presión para postergar en el tiempo la vigencia de la regularización con el argumento de que no han tenido la capacidad para procesar las solicitudes. Quiero referirme rápidamente a la participación en el ranking de ventas de las diferentes marcas en el mercado mexicano. Sigue a la cabeza Nissan con el 18.1%, Chevrolet en segundo lugar con el 14.1%, Toyota en tercera posición con el 9.4%, Kia con el 8.9%, en quinto lugar tenemos a Volkswagen
con el 8.8%. En sexta posición, Mazda con el 4.5%. Muy cerca, en séptimo lugar, Chrysler con el 4.1%. Hyundai tiene en octavo lugar el 4%. Honda en novena posición y muy de la mano con Ford en la novena y décima posición con el 3.8%. Y finalmente, y recordándoles que está a su disposición nuestro reporte con información pormenorizada para que en los días subsecuentes puedan tener también fuentes de datos, tenemos la presentación de nuestra perspectiva de ventas actualizada. Para el mes de abril estamos estimando una venta de 81,840 unidades lo cual, como se los comenté inicialmente, nos estaría colocando de nueva cuenta en una tasa negativa y la perspectiva anual se ubica en 1,015,354 unidades. Para efectos de comparación en niveles de estancamiento respecto del cierre del año pasado, una variación del 0.06%. Hasta aquí nuestro reporte de mercado interno automotor. Muchas gracias. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, Guillermo. Julio, si me ayudas, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Bien, voy a tratar de ser breve para enfocarnos a las últimas láminas que, como les comentaba en un inicio, hemos preparado y que estamos muy entusiastas por presentárselas el día de hoy. Y bien, en lo que corresponde a la producción de autopartes de la industria mexicana, como pueden ver en su pantalla, pues seguimos con las estimaciones superiores a los 100,000 millones de dólares. Esto para el cierre de 2022, que ven en su pantalla en la barra color azul, ¿no? Y que esto marca una clara diferencia versus el mismo periodo del año anterior, con los casi 95,000 millones de dólares y que como pueden ver ahí es un crecimiento del 6.3% durante los pronósticos y que esto es importante destacar. Estas cifras que estamos presentando han sido rebasadas por los pronósticos que hemos brindado, que han sido a modo conservador, siempre respetando los alcances, siempre respetando las fuentes que nos llevan a dar estas cifras. Entonces, esto es muy bueno cuando rebasas los pronósticos y que ha sido así. En el mes de febrero rondábamos los 99,000 millones de dólares para el cierre de este 2022. En marzo ya estábamos en los 100,000 millones de dólares y para este mes de abril, sin lugar a dudas, esos 100,000 ya los rebasaremos y seguramente estaremos dentro de las cifras 101, 102,000 millones de dólares, como cerraríamos el presente año. La que sigue, por favor. Bien, hablando justamente del estado de Coahuila, en el que actualmente me encuentro brindando esta conferencia de prensa, continúa con un importante crecimiento derivado de la inversión extranjera que se ha dado recientemente en nuestro país, que se ha anunciado y que Coahuila tiene el 17.2%, representa esto sobre la producción nacional, seguido por Chihuahua, en Nuevo León, que ahora, como lo hemos comentado en las conferencias anteriores, la parte de Nuevo León ha estado creciendo de forma muy acelerada y que ahora pues ya está disputando con Chihuahua el segundo lugar de producción a nivel mundial
¿no? Entre este 11.4% versus Chihuahua, el 11.9% de la producción a nivel nacional, quedando Guanajuato con 11.1%, cifras muy importantes, pero aquí es importante destacar, Nuevo León está despegando y ahora ya no está o no estará en los siguientes meses disputando la segunda posición, por todo lo contrario, está la tercera posición, perdón, estará disputando la segunda posición con Chihuahua, para esto darle aún más aumentar más el porcentaje de la fabricación nacional como zona geográfica que representa el norte el 52.1%, Bajío el 31.1%. En cuanto a la producción de autopartes en Norteamérica, el pronóstico, lo comentábamos, no solamente en México, sino en toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, el crecimiento del sector de autopartes ha sido relevante, y esto pues derivado a distintos factores que ya lo hemos comentado, como las reglas de origen del TEME, como el propio nearshoring, como la sustitución de importaciones, como las nuevas inversiones y demás, y esto ha colocado pues prácticamente, perdón, colocado y consolidado prácticamente a Estados Unidos como con una producción superior a los 247,000 millones de dólares. Esto pues prácticamente es un mundo de dinero, de autopartes, que actualmente Estados Unidos pues ha consolidado favorablemente. Recordemos que Estados Unidos pues tiene actualmente una producción entre los 11 millones de vehículos y con una demanda de 17 millones de unidades, y eso es por qué tan importante el sector automotor mexicano para poder abastecer no solamente de autopartes, sino también de propios vehículos para el consumo de ese país. Canadá, pues se ve se ve un poco mermada en cuanto a la producción versus cifras prepandemia. Vemos cómo Canadá pues está recuperándose actualmente con unas cifras superiores a los 30,000 millones de dólares, pero que no ha llegado todavía a las cifras prepandemia, que son superiores a los 32,000 millones de dólares. Le ha costado mucho más, y esto lo vamos a ver todavía durante los siguientes pronósticos, cómo Canadá va disminuyendo su producción, y esto es pues prácticamente derivado a la migración que están realizando las empresas canadienses al sur de Estados Unidos, pero principalmente al Bajío y al norte de nuestro país. Esto es muy importante, y aquí tenemos que seguir muy de cerca a Canadá, porque esos porcentajes que actualmente Canadá está dejando de producir se van a ir reflejando en el aumento de producción de autopartes hechas en México. Bien, en respecto al empleo, nos mantenemos todavía con buenos pronósticos en el margen del 3%. Ahora, a diferencia de los meses anteriores, ya estamos ubicando con un 3.3%. Seguramente cerraremos este año con la generación de empleos con porcentajes por ahí del 4, 4.5, incluso hasta el 5% de aumento versus el mismo periodo, es decir, versus 2021, y que esto prácticamente estamos hablando de 870,000 empleos de forma directa. Recordemos, por cada empleo que se genera en la industria terminal, se generan 10 en la industria de autopartes, cifras muy importantes, y que estaremos reportando muy oportunamente que los empleos que se van a ir generando de forma muy directa con estas nuevas inversiones, con la llegada y anuncios de estas nuevas plantas que se han realizado durante las últimas
semanas y que, como ustedes bien lo saben, pues el sector automotor son el sector que más empleos crea y mejores pagados. La que sigue, por favor. Bien, el histórico de ventas, lo que les comentaba, esto es muy importante, les repito, porque de aquí se deriva mucho la parte de la producción de autopartes de nuestro país y que seguimos muy puntual. Al mes de diciembre de este 2022 tenemos pronosticado que las cifras de las ventas de Estados Unidos alcancen pues los 15 y medio millones de unidades. Estamos hablando únicamente de vehículos ligeros en Estados Unidos y que si se fijan en esta línea del tiempo que le estamos poniendo durante los últimos años, Estados Unidos se ha ido recuperando, pasando este bache del 2020, pero se ha recuperado. Es decir, a principios de año de este 2021, que fue el año de recuperación, ahí Estados Unidos entramos a la parte de la escasez de los semiconductores, que ya les mostraré más adelante, y que pues ya lleva 2 descalabros la industria automotor en ese país, pero que lo vemos en una escala de recuperación ya para este 2022, como lo pueden ver en su pantalla. Ya estamos hablando del primer trimestre, enero, febrero, rondando los 15 millones de unidades, y así se va a ir manteniendo durante todo el año, y esperamos que cierre Estados Unidos con unas ventas pues incluso superiores a los 16 millones de unidades vendidas en ese país. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cómo vamos en este año? Que es muy importante resaltar para este mes de enero de 2020, pues miren, nada más. Del lado izquierdo tenemos las exportaciones hacia Estados Unidos, que prácticamente alcanzan casi el 90% del total de la producción de autopartes en México, seguido por Canadá con 2.8%, Brasil, Japón, y que aquí es muy importante señalar las exportaciones que van con destino a Estados Unidos, Canadá y Brasil corresponden a equipo original. Esto es muy importante señalar. Y las exportaciones con destino Asia o bien Europa son prácticamente de mercado de repuesto, como lo es Japón, que le mandamos el 1.1%, China 1% y Alemania con el 0.7%. Estos 3 últimos países, pues prácticamente la exportación es del mercado de repuesto y no así como nuestro core business, que es el equipo original con destino Estados Unidos y Canadá. Pero así también como exportamos a esos países, importamos mucho de Estados Unidos. Prácticamente esto se debe a la integración que tenemos con ellos, como ustedes bien lo saben, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones. México, Estados Unidos y Canadá es una zona integrada que competimos a nivel mundial como bloque, el bloque de Norteamérica, y que eso nos hace tener y con la nueva entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC, y este aumento en el valor de contenido regional en las reglas de origen, pues hace que cada día estemos más integrados y los porcentajes tanto de importación como de exportación de forma trilateral, pues cada vez va a aumentar más, y que pues todavía recordemos que nos queda un año para dar cumplimiento a la meta del 75% de valor de contenido regional, y que el 1 de julio de este año tenemos el penúltimo incremento de BCR para la industria automotriz, tanto de vehículos ligeros como de autopartes. No así para los vehículos pesados, que ellos todavía tendrán 2 años más,
para dar un total en vehículos pesados de 7 años, 3 años para vehículos ligeros y 3 años para los 3 listados de autopartes, que son las core parts, las principales y las complementarias. Entonces, importación Estados Unidos, 52.8%, 14.5% de China. Aquí muy importante señalar, China se ha mantenido durante los últimos años como nuestro segundo proveedor, pero que la diferencia, vean ustedes en su pantalla, del 52 al 14, pues es mucho, es decir, del 14 al 52 es mucho el porcentaje, y que también estos porcentajes van disminuyendo cada día más, y eso se debe prácticamente a la vinculación de proveedores, de la cadena de proveedores de América del Norte, que cada vez se integra más y cada vez tiene que cumplir con porcentajes mayores de valor de contenido regional. Así que estamos cortando esa dependencia de China o de países asiáticos. Bien, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son las principales autopartes exportadas por México? Como ustedes lo saben, son aquellas autopartes intensivas en mano de obra y que difícilmente pueden ser sustituidas en su fabricación por robots. Esto hace que México pues, sea competitivo a nivel mundial en estas autopartes, como lo son los propios arneses y cables, las partes troqueladas, los asientos y sus partes, cajas de cambio. Todos estos son productos intensivos en mano de obra que se tienen que hacer directamente por personal humano y no así de forma automatizada. Así que esto son los principales autopartes producidas por nuestro país. La que sigue, por favor. Ahora bien, en las partes importadas, pues prácticamente estamos hablando de los componentes para la fabricación de las autopartes que exportamos, que aparecieron en el listado anterior, de la lámina anterior, como lo son pues estas partes para carrocerías, los componentes para las cajas de cambio, los componentes para dispositivos de car audio, motores y componentes para arneses, entre otros. Estos son las principales componentes que estamos importando, y si se fijan, pues ya están entrando o se están sustituyendo los dispositivos en cada reporte que damos, porque cada mes a mes el consumo se va volviendo cada vez más de la zona de Norteamérica, es decir, estamos dejando de importar de terceros países y lo estamos importando de Estados Unidos o de Canadá, y que algo muy importante es que en el propio México estamos encontrando pues todos estos componentes para que las autopartes tengan cada día un mayor valor de contenido nacional. En lugar de regional, enfocarnos a la parte nacional. La que sigue, por favor. Bien, el crecimiento como principal proveedor ya lo hemos comentado mucho. Durante los últimos 11 años, México ha crecido un 105%, 104, 105%. En estos años como principal proveedor de Estados Unidos, es decir, del total de las importaciones que realiza Estados Unidos, el 35.5% corresponde a autopartes hechas en México, seguido por Canadá o muy lejanamente con un 10.30%, y China, perdón, el anterior, y Canadá con el 8.7%. Esta es una gráfica pues, que le damos, que nos gusta mucho presentarla porque justamente refleja la evolución que ha tenido, y no solo eso, sino la dependencia que hemos generado hacia Estados Unidos por adquirir autopartes hechas en México, y que esto también es parte de la información que les hemos preparado y que les presentaremos en las siguientes láminas. Todo esto que hemos visto en esta presentación
es pues el esfuerzo de una industria de más de 20 años que ha luchado por consolidarse, no solamente como el principal proveedor para Estados Unidos, sino para enfocarnos en la generación de empleos para las familias mexicanas, y que esto ha hecho y le ha dado la fortaleza al sector automotor mexicano. Este es el músculo del sector automotor mexicano. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la afectación de semiconductores, ¿cómo vamos en el primer cuarto? Tenemos hasta el día de hoy una afectación que equivale a 1.220.500 unidades que se han visto afectadas. Eso estamos hablando en todo el mundo. Es decir, en el mes de enero a marzo, esta es la afectación que se ha tenido, pero si comparamos estos 3 meses, este primer trimestre, con el mismo periodo del año anterior, vemos que tenemos una disminución del menos 15%, y que, pero que no deja de ser una afectación, y que así estaremos reportando. Y bien, en la parte de la afectación de Norteamérica, podemos ver ahí en su pantalla, Julio, si me ayudas, por favor. En la parte de Norteamérica vemos que tenemos una afectación de 265,000 unidades que se han visto afectadas por la falta de semiconductores. Esto pues prácticamente equivale al 3.7% del total de las unidades afectadas en el mundo, y que si hacemos este comparativo con el mismo periodo del año pasado, es decir, de 2021, vamos a ver que tenemos una baja pues ya superior al 26%, es decir, va a ir disminuyendo mes con mes esta baja, pero que al día de hoy pues todavía no se tiene una fecha estimada de cuándo sería el punto en el que lleguemos a estabilizarnos en cuanto a la afectación de la falta de semiconductores. Del lado derecho pueden ver el acumulado de enero a diciembre de 2021 y lo que llevamos en este primer trimestre. La que sigue, por favor. Bien, y como les comentaba, hemos durante los últimos meses, que esto comienza a partir de finales de 2021, principios de 2022, hemos estado estudiando mucho a nuestro competidor en cuanto a la fabricación de autopartes se refiere, que es Alemania. No habíamos presentado esta información hasta que no estuviéramos totalmente seguros de que fuera la correcta. Así lo hicimos. Entonces, el día de hoy les preparamos esta información ya verificada, ya corroborada, y que compete pues prácticamente a Alemania. La que sigue, por favor. Vamos a ver la producción de vehículos en Alemania. Como se muestra en su pantalla, estamos hablando de cifras prepandemia, ¿no? Que Alemania tenía. Por ejemplo, 2019, permítanme poner, no, aquí no tengo, perdón, en 2019, pues Alemania tenía una fabricación de vehículos ligeros de 4.6 millones de unidades. En 2020, año que fue azotado por la pandemia en todo el mundo, tuvo una disminución pasó de 4.6 millones de unidades de vehículos que fabricaba en ese país a 3.7 millones de unidades. Pero eso no solo es lo más grave, sino lo importante es que vean, Alemania cerró el 2021 con una producción de 3.3 millones de unidades. Y si lo vemos en la escala del tiempo durante los últimos 6 años, pues vemos que desde 2015 empezó pues esta bajada, esta disminución en cuanto a la producción. Es decir, no se debe la disminución de su producción al cierre de 2021, no se debe solamente por la pandemia, sino ya es una escala que se tenía
de años anteriores, de los últimos 6 años, cuando Alemania fabricaba más de 6 millones de unidades y empezó a disminuir con el tiempo su fabricación, colocarse en 2017 con pasar de 6 millones a 5.6 millones de unidades. 2018, que fue 2018 y 2019 fueron de los mejores años a nivel mundial de la producción de vehículos ligeros, y que vean cómo disminuyó de 5 en 2018 a 4.6 millones de unidades, y hasta el día de hoy o mejor dicho, al cierre, ya en cifras reales, al cierre de 2021, con 3.3 millones de unidades. La que sigue, por favor. Ahora bien, en cuanto a la producción y exportación de autopartes de Alemania, muy importante, vean, la producción, pues estamos hablando de prácticamente lo mismo que sufre la industria terminal en ese país. En 2018, Alemania tenía una producción superior a los 99,000 millones de dólares, es decir, estaba ya rozando los 100,000 millones de dólares, cifras en las cuales México jamás ha llegado, ¿no? Y 2019, año prepandemia, oscilaba a los 98,000 millones de dólares. Nosotros en ese año estábamos por ahí de los 96, 97, muy pegado a Alemania, pero no superando a este país. 2020, en año azotado por la pandemia, su producción se cerró en 82,000 millones de dólares. Nosotros, México, cerramos alrededor de 70,000, 72,000 millones de dólares en cuanto a la producción de autopartes se refiere, pero vean, para 2021, Alemania no se ha recuperado. Estas son cifras, repito, reales al cierre de 2021. Alemania no se ha recuperado y no ha estado ya ni siquiera cerca de sus cifras prepandemia, que tenía 98,000 millones de dólares en 2019, y para el cierre de 2021 está 10,000 millones de dólares, es más, está 11,000 millones de dólares abajo de su producción prepandemia. Entonces, algo muy importante que destacar son estas cifras que vienen igual a la baja, como lo es la industria terminal de Alemania, así también es la industria de autopartes que viene a la baja de Alemania. Entonces, la exportación, esto es también muy importante porque al igual que México, se debe su industria al segmento de exportación. En exportación 2018 estaba mandando al mundo Alemania 62,000 millones de dólares. 2019, un buen año, como les comentaba, 69,000 millones de dólares, pero bajó en 2020, año azotado por la pandemia, a 50,000 millones de dólares, y ya su exportación aquí sí llegó a cifras regulares, no como a prepandemia, que fue 2019, año que se toma como referencia, pero digamos que estuvo en márgenes más o menos estables en cuanto a su exportación, pero esto definitivamente va a la baja, y lo que vamos a ver en los siguientes meses, que lo vamos a estar reportando aquí en estas conferencias, es que así va a seguir Alemania a la baja en cuanto a la fabricación de autopartes y en cuanto a la fabricación de vehículos ligeros. Lo vamos a ver a la baja. La que sigue, por favor, Julio. Y bien, pues esto, la que sigue, por favor. Y bien, es con esta información que les dimos como antecedente, les informamos que al día de hoy México ya es el cuarto productor a nivel mundial, superando a Alemania, como ya lo mencionamos. Ahora bien, veamos Alemania, veamos México en comparativo de la producción de los últimos años, tomando como referencia 2017 a 2021. En la barra color gris tenemos la producción de Alemania 2017
rondaba los 93,000 millones de dólares. México, siguiéndole muy de cerca, los 90,000 millones de dólares. Para el 2018, Alemania subió a los 99, casi llegando a los 100,000 millones de dólares. En México, los 97,000 millones de dólares, que fue un año muy bueno, que les repito, estos 2 años fueron los mejores, no solamente para México o Alemania, sino para todo el mundo fueron los mejores años. Pero para aquí es donde es importante, porque es donde viene todo este tema. En cuanto a la producción de autopartes se refiere, en 2020 Alemania bajó su producción de los 98,000 millones de dólares que venía produciendo a 82,000 millones de dólares. México de 97 pasó a 78,000 millones de dólares, pero vean la recuperación con cifras reales al cierre de 2021. Alemania no se ha podido recuperar y se ha quedado en el margen de los 80,000 millones de dólares, en específico 87,000 millones de dólares. México cerró 2021 con casi 95,000 millones de dólares. Es por esto que ya teniendo las cifras reales de la producción de autopartes, tanto de Alemania como de México, es como les confirmamos que México pasa del quinto al cuarto lugar y nos colocamos como el cuarto productor a nivel mundial de autopartes. La que sigue, por favor, Julio. Y bien, con esas buenas noticias, doy por concluida